Me da tristeza como seres humanos piensan de que pueden trabajar para el diablo y creen que tienen poder. Me da mucha tristeza eso. Y aun cuando un hijo de las tinieblas y un hijo del diablo quiera trabajar en contra de los hijos de Dios, no tiene poder. Porque acuérdense, el mismo Dios que hizo la luz es el mismo Dios que hizo las tinieblas. Y las separó y las dividió. Y le llamó a las tinieblas noche y le llamó a la luz día. Cada cosa que Dios le da nombre, Él tiene autoridad y poder sobre ese nombre. Así que si un brujo, un chamán quiere trabajar en tinieblas, no tiene poder contra un hijo de luz y los hijos de Dios. Porque nosotros tenemos algo tan poderoso que se llama el Espíritu Santo, que gobierna nuestra mente, nuestro corazón. Y ese testimonio me impactó bastante, porque como el Señor es fiel en cuidar de sus propios hijos. Decir algo, que cuando uno recibe a Cristo Jesús, ahora tú tienes la sangre del Hijo. Ya tienes la sangre de Cristo, aleluya, corriendo por sus venas. Y al que el Señor llama a su Hijo, Dios lo protege y lo cuida. Ninguna arma forjada va a prosperar. Yo me acuerdo que esa palabra, cuando estábamos orando por ti, el día que ese día sábado fue un día en la mañana, oramos por ti. Me acuerdo que oré por tus manos y estamos orando que ninguna arma forjada prosperará contra ti y contra tu familia, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces yo le pido al Señor, yo personalmente, no solamente que las armas no prosperen, Señor, también quítale la habilidad al enemigo y a los enemigos para hacer armas. Desármalos. Y Dios lo puede desarmar. ¿Por qué? Porque Él lo ha dado a nosotros la palabra que penetra, la palabra de doble filo, la espada de doble filo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Para que el Señor multiplique, Dios tiene que dividir. No puede haber multiplicación sin división. No puede haber división sin multiplicación. En la matemática uno tiene que aprender las dos cosas. Tiene que aprender a multiplicar y a dividir. Hay que aprender uno a sumar y a ¿qué? A restar, a remover, a quitar. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra le dio nombre a todo. Nombres tienen autoridad. Eso es lo que Dios, eso es la palabra de Dios que el Señor me dio estos últimos domingos atrás. Que Él hizo la tiniebla y se esconde en tinieblas. Y Dios también se puede manifestar en tinieblas, porque Él es el dueño de las tinieblas y el dueño de la luz. Aunque, lo vuelvo a repetir, aunque los hijos del diablo quieran operar en tinieblas, no tienen poder en las tinieblas. Si así es que si un chamán, un brujo, quiere hacer algo en contra de ti y tu familia, tú tienes algo poderoso dentro de ti, que es el creador del universo, porque en el futuro vamos a reinar junto con Él. Y en el pasado, cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, el Espíritu Santo ya estaba sobre la faz del abismo. Estaba ya trabajando y operando, aleluya. Cuando está el Espíritu Santo en combinación con la palabra poderosa de Dios, tú tienes poder. Y recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces aquí dice la palabra de Dios, Génesis 1. Y el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó. Diga conmigo, separó. Otra palabra para separar es dividir. Otra palabra para dividir es de que se corta en la mitad, se corta en partes. ¿Y qué es lo que ocupó? Su palabra para cortar la tierra, cortar la luz de las tinieblas. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Como Él hizo y Él creó de la nada todo, Él dice, creó la luz y era buena, y las tinieblas también. Y las separó. Separó Dios la luz de las tinieblas.
Y como están separadas la luz de las tinieblas y Dios la creó, Él puede operar en luz y también en tinieblas. Aleluya. El poder del Espíritu Santo descendió sobre un siervo, sobre un apóstol, un discípulo llamado Pedro. Cuando él operaba como hombre común y corriente, y aunque Cristo estaba con él, Jesús estaba con él, la palabra, el verbo encarnado estaba con él, todavía había un poco de tinieblas en él. Porque él le habla a Jesús esa noche que iba a ser entregado y dice: van a venir a arrestarte, van a venir a agarrarte, ¿por qué no lo vamos por acá? Y el Señor, ¿qué le dijo? Apártate de mí, sepárate de mí. No estás hablando bajo tu propio poder, sino es el diablo que estaba hablando en él. Y como luz separó todo, como el Señor separó la luz de las tinieblas en el pasado y en la creación, en el principio, la misma palabra tiene el poder para separar relación, separar futuro, destino, separar propósito. Pedro lo quería, lo amaba. Y aunque alguien te quiera y que te ama y te habla con bonitas palabras, no saben tu propósito ni tu futuro. Porque solo la palabra de Dios sabe tu propósito y tu futuro. Y cuando Él separa, aleluya, y divide y corta, quiere decir que va a haber multiplicación. Entonces el diablo no quería que se cumpliera el propósito de Cristo, porque quería que Él todavía estuviera con ellos, con los apóstoles y discípulos, y que no muriese. Si no es que si una semilla no cae en la tierra, y es que cae en la tierra una semilla, un grano, y es escondido en oscuridad en la tierra, no muere. Y él tenía que morir y esconderse en el vientre de la tierra por 3 días, en el estómago de la tierra por 3 días. Tenía que morir. Por eso dice la palabra: si no te mueres y te niegas a sí mismo, no vas a heredar el reino de los cielos. Toma tu cruz y sígame. Si uno no se muere al ego, a su prepotencia, a su orgullo, y no muere uno para Cristo, no va a haber vida en ti. Dios no se va a multiplicar en su vida. Dios tiene que separar. Entonces, este siervo de Dios, Pedro, como también Dios da nombres, tiene autoridad y poder sobre al cuyo le llama. Cuando Él le da nombre a algo, quiere decir que tiene poder y autoridad. Cuando Dios le cambia el nombre a una persona, quiere decir que Él tiene autoridad y poder sobre esa persona. Cuando Él le da nombre a algo, a las tinieblas le llamó noche y a la luz le llamó día, ya tiene poder sobre eso. La expansión que está sobre la tierra le llamó cielo. La que está abajo y la agua, cuando dividió las aguas de las aguas, a las aguas le llamó mares. Y como le puso nombre a la agua y le puso también nombre a la expansión de arriba llamado cielos, Él tiene autoridad y poder sobre lo que Él llama. Por eso tú no le das autoridad y poder a otra persona que le ponga nombres a tus hijos. Tú le pones nombres a tus propios hijos. Hasta tu propia mascota le das nombre, porque está bajo tu autoridad, tu dominio. Por eso Dios le dio el poder y la autoridad al hombre para nombrar los animales. Entonces el Señor nombra las cosas, y el Señor nombró y le dio un nuevo nombre a Pedro. Le dio un nuevo nombre a Pedro. Su nombre era antes Simón, y ahora le pone nombre Pedro. Simón, Simón, no eres tú el que está hablando, es el enemigo. Sepárate de mí, estás en tinieblas. Y como él no obedece la palabra de Simón, de lo que está saliendo de su boca, ahora el Señor le dice a él: apártate de mí, se ha cortado de mí. Y cuando él va en esa noche al huerto de Getsemaní, en oscuridad y en tinieblas, ¿cuál
¿Cuál es el tiempo o la hora que el Señor estaba orando en ese tiempo, en ese día? En la noche. Era en la noche, estaba orando él. No en el día, pero en la noche oraba él. Y en la noche, como le da nombre a todo en el principio, él está orando en la noche porque él está pasando por un tiempo de tinieblas, el Señor. Porque él dice: Señor, esta copa, ¿quién la va a aguantar? Mejor que pase esta copa delante de mí, Señor, pero lo voy a hacer por tu propia voluntad. Esta copa, este futuro, lo que yo tengo que hacer es bien difícil tomársela. No lo puedo hacer, Señor, pero más voy a obedecer tu palabra. Entonces, cuando el Señor obedece la palabra, se cumple el propósito de Jesús, Emmanuel, Cristo con nosotros. Ahora, Dios, sabemos la historia, Dios restaura a Pedro, Dios lo restaura a él, le da su posición. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, aliméntalas. Pedro, enséñalas. Ya con ellas. Ahora Pedro, cuando él recibe el poder del Espíritu Santo, ahora puede cumplir su propósito en la tierra. Como el Señor divide la luz y las tinieblas, y él es poderoso y tiene control sobre las tinieblas y la luz, ahora Pedro tiene la luz dentro de él y tiene el poder del Espíritu Santo dentro de él. Escuche muy bien lo que voy a decir. Y como el Señor divide y separa la luz y de las tinieblas, dentro de él hay luz. Ahora Pedro, como está en obediencia, él está caminando. Él está caminando. ¿Y quién carga? Cristo en él, el Espíritu Santo en él. Y el día produce algo sobre el cuerpo de este hombre, que cuando es proyectado sobre la tierra, planeta Tierra, se llama sombra. Y Dios también se esconde en la sombra. Y Dios también se esconde en la oscuridad y en las tinieblas, porque las dividió en el principio. Ya saben dónde voy. Entonces Pedro está caminando. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos de que los enfermos los ponen delante del camino de Pedro. Aleluya. Detrás de Pedro, adelante de Pedro, a los lados de Pedro. Porque ahora este Pedro, como siguió al quien le llama el camino, la verdad y la vida, y como él estuvo en el principio y dividió la luz de las tinieblas, puede ocupar la luz para la gloria de Dios y las tinieblas para la gloria de Dios. Den un fuerte aplauso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Como los nombró día y noche, aleluya, Dios está contigo en la noche y en el día, 24 horas al día, 365 días al año. Y Pedro caminaba, aleluya, con la luz adentro y la sombra afuera. Aleluya. No se vayan a equivocar. No crean de que Pedro sanaba, pero era Cristo que estaba dentro de él. Y el día, como Dios le puso nombre, tiene autoridad en el día. Y dice, y llevaban los enfermos en el día, a la luz del día. Pero la sombra que se producía, Cristo estaba escondido en esa sombra. Porque el poder de Dios, aleluya, tiene poder sobre las tinieblas y la luz. Porque Él se esconde en tinieblas y las tinieblas están bajo sus pies. Entonces el hombre se divide. El hombre es dividido para que sea multiplicado, así como la tierra fue dividida para que hubiera multiplicación en la tierra. Para que Dios haga algo en ti, para que Dios se multiplique en ti, tienes que ser dividido. No puede haber multiplicación sin división. Entonces dice la palabra, Génesis 1, que la separó. Versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. Las separó, otra palabra, separó, dividió las aguas de las aguas. Y ahora las dividió. Hay agua abajo, hay agua arriba. Originalmente el planeta Tierra
tenía una atmósfera muy gruesa. El color del cielo era diferente al cielo azul que nosotros tenemos hoy. Era diferente. Algunos creen, y algunos de los antiguos rabinos y judíos creen de que así como va a atardecer cuando cae el sol, uno ve todos los colores. ¿Lo han visto? Se ve bonito y hermoso cuando está cayendo el sol, porque el sol está cayendo, y cuando está en esa división entre las tinieblas y la luz, se ve todos los colores. Hermoso se ve cuando está atardeciendo, anaranjado, amarillo, púrpura, colores que ojo no ha visto. Entonces la tierra es una réplica de lo que está en el cielo, una réplica. En el cielo es lo original, aquí en la tierra es una copia de lo que está en el cielo. Entonces el Señor divide las aguas de las aguas, y era el ámbito en ese tiempo era tan, la agua, el ámbito, la atmósfera era más fuerte que el hombre podía respirar bien y tenía mucha energía en sus pulmones. Y los colores en el cielo eran diferentes, y el hombre podía correr y no se cansaba. Por eso dice: correrán y no se cansarán los que confían en el Señor, los que esperan en Jehová. Entonces el hombre podía correr. El hombre podía correr sin limitaciones. Entonces por eso es que los animales eran grandes en ese tiempo también. Y han hecho una réplica de esto en algunos experimentos, de cuando le meten más oxígeno dentro de un acuario, dentro de un ámbito que está controlado por el oxígeno y por el tiempo y por la cantidad de oxígeno que entra, pueden hacer unos peces bien grandes que antes eran pequeños. Por eso dice la palabra en el libro de Job de que habían unos animales que tenían una cola como de cedro y que caminaban fuerte, y que sus huesos eran como de bronce y eran grandes, y vivían en los pantanos, y estaban ahí comiendo pasto como vaca, como buey, pero tenían una cola grande. Y alguna gente dice: es hipopótamo. Yo nunca he visto un hipopótamo con una cola de un cedro, pero cuando voy al museo veo un dinosaurio allí. Y el Señor está diciendo: ¿quién te hizo a ti? ¿Quién te diseñó a ti? ¿Tú estuviste allí, Job? Dime tú, Job, en la creación, ¿quién estuvo allí? Yo estuve allí. Tú no miraste eso. Yo creé al Behemoth igual como tú en ese mismo día, el sexto día. Hice a ese animal junto contigo en ese día. También hice otro animal de que tiene escalas, que tiene armadura, y que cuando respira y cuando destornuda sale fuego de su nariz. ¿Tú estuviste en el principio? No. Y Job dice: ay, Dios mío, perdóname Dios, perdóname Dios. Él estuvo en el principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y como Dios divide, tiene que multiplicar. Separó las aguas de las aguas, y hubo una expansión y las separó. Las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas estaban sobre la expansión, y fue así. Dividió las aguas, y ese ámbito en ese tiempo era tan fuerte, tan majestuoso, tan lleno de vida, de que cuando el hombre cae en el libro de Génesis 6, que está en pecado y se está multiplicando la maldad sobre la faz de la tierra, Dios decide: voy otra vez a dividir, y voy a hacer que la tierra se divida, y que haya un terremoto cataclísmico, que salgan las aguas de la tierra, y esa expansión que está sobre el cielo, que la voy a dividir otra vez para que caiga en la agua y la cascada del cielo. Ese fue el diluvio. Agua arriba y agua de abajo. Y los continentes se dividieron. Y no fue una lluvia de 40 días, como dice la Biblia. Sí, yo creo que fue lluvia de 40 días. Pero si hoy llueve por 40 días,
no va a inundar el planeta Tierra. Pero en ese tiempo, cuando llovió por 40 días, esa expansión del cielo y de abajo se quebró otra vez y cayó una cascada, dice la palabra de Dios, fuentes de abajo de la tierra y de arriba cascadas, y cayó una agua, y solo Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras y los animales cual Adán nombró entraron en la arca hecha de madera. ¿Hecha de qué? De madera. De madera. Aleluya. Hubo una cruz. ¿Hecha de qué? Y también había una puerta en esa arca. ¿Y quién la cerró? Dios. Y el Señor Jesucristo, ¿quién es? La puerta. Así de que aleluya, para entrar por la puerta, uno tiene que recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, reconocer que Él murió un día en la cruz del Calvario y su sangre fue derramada en la tierra. Por eso esa cruz está así. Esa cruz no está diseñada para alejar al Drácula, hermanos, ni a los vampiros. Esa cruz, esa madera en que el Hijo de Dios fue colgado, Él fue hecho maldito por nuestra rebelión, dice la palabra. Él se convirtió en maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Mismo Dios que lo penetran, Cristo Jesús le penetran aquí con la lanza, aquí en su costado, cuando sale agua mezclada con sangre. Sale agua mezclada con sangre. En ese momento ya reconocen de que Él ya murió. Ahora, su cuerpo físico, su alma y su espíritu tienen un propósito también. El espíritu regresa al Padre, dice la palabra. El cuerpo regresó a la tierra. ¿Y la alma dónde fue? Se separó el Señor en tres, desconectado de la vida. Y la alma, ya sabemos lo que fue a hacer. 3 noches en el vientre de la tierra. Y el Espíritu Santo, como está, no puede estar sin su dueño. No puede estar el Espíritu Santo sin su coayudador, su parte de su propia naturaleza. No puede ser dividido el Espíritu Santo del Hijo de Dios. El Espíritu Santo va a la profundidad de la tierra y no pueden estar separados porque son inseparables. El Espíritu Santo va a la profundidad de la tierra y por el poder del Espíritu Santo, dice el libro de Romanos, ese mismo poder del Espíritu Santo fue que resucitó a Cristo de los muertos. Y ese mismo Espíritu es el que tú y yo cargamos. Mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que tú y yo tenemos ahora en este día. Y el Señor es levantado. Ahora Él y el Espíritu Santo son uno otra vez. Y el Padre sentado en el trono. Jesús tiene un cuerpo glorificado. Tiene un cuerpo glorificado Jesucristo. Amén. Que puede pasar por la materia. Porque como Él puede separar y dividir y cortar, puede pasar por las moléculas, los átomos, lo que tú no puedes ver con tus propios ojos. Y Él puede pasar por algo físico. Porque Él puede separarse de eso, de la dimensión, de la tercera dimensión, porque Él las creó en el principio. Aleluya. Por eso ciertos siervos de Dios y ciertos profetas tenían habilidades sobre los elementos, como ¿qué le daba de comer al profeta Ezequiel? ¿Qué animal le daba de comer al profeta Elías? Perdón, no Ezequiel, el profeta Elías. ¿Qué le daba de comer? Cuervo. ¿Quién lo nombró? ¿Dios? ¿El cuervo? No. ¿Quién le puso nombre al cuervo? Adán, el hombre.
Y como el hombre tiene dominio sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre toda bestia que se arrastra en la tierra, Adán, como nombró cuervo, una de las aves, uno de los animales más inteligentes en el planeta Tierra, Dios ocupa un cuervo para darle alimento a un profeta. Y él puede escuchar las conversaciones. Otro profeta puede escuchar las conversaciones en tinieblas y en oscuridad en la cama del rey. Porque el mismo Señor que hizo los cielos y la tierra, el mismo Dios que hizo la tiniebla y la luz, se esconde también en luz y se esconde también en tinieblas. Aleluya. Dice aquí que separó las aguas de las aguas y llamó Dios la expansión cielos. Y fue tarde y la mañana el día segundo. Llamó que la expansión cielos. Tenemos esta expansión que se llama cielos, y tenemos la expansión abajo de las aguas que se llama mares, y tienen nombre. Todo lo que Dios nombra tiene poder. Como están separados y divididos, y después el Señor sigue dividiendo la tierra en partes. La tierra acá, las aguas acá. Y ahora da dominio y autoridad al hombre para que reinara sobre las aves de los cielos, los peces del mar y sobre todo animal que se arrastra en la tierra. Y pone al hombre en el huerto de Edén, en un ámbito de acuerdo al ámbito original cuyo el hombre fue diseñado de vivir en ese ámbito. El hombre fue diseñado de vivir en el paraíso. Por eso a nosotros nos gustan las vacaciones, hermanos. Por eso nos gusta la playa. Por eso nos gusta la naturaleza. Amén. Porque fuimos diseñados en estar en ese ámbito. Y el hombre desea estar en algo que ha perdido. Por eso el hombre trabaja 40 horas, 60 horas a la semana, trabajando, solo para tomar vacaciones. ¿Cierto o no? Y cuando uno está en esas vacaciones disfrutando con su familia y con sus hijos, le da gracias a Dios, porque Él ha hecho todo, creó todo. Entonces el Señor sigue separando, sigue dividiendo la tierra, porciones, porque se tiene que multiplicar. Dice a los enemigos: multiplicaos, fructaos y multiplicaos. ¿Cómo dice aquí la palabra? Fructificad y multiplicaos, que den fruto y que se multipliquen. Todo árbol tiene que dar su fruto. Todo árbol fue diseñado, algunos para dar fruto, algunos para no, solo para semilla. Todo árbol que da fruto tiene su nombre. Dios le da nombre. El origen de los árboles, ahí están en Génesis. El origen de la creación, para que haya multiplicación. Escuche muy bien, para que haya multiplicación, Dios tiene que dividir. Dios tiene que dividir para que haya multiplicación. Adentro de Adán ya estaba la solución a su problema. Adentro de Adán ya estaba la solución a su problema. Él necesitaba una ayuda. Y habían todos los animales y él estaba nombrándolos. Los que están en el cielo y los que están en el mar. ¿Cómo podía nombrar todos los animales del mar? ¿Y cómo podía nombrar todos los animales del cielo? Las aves. Póngase a pensar en eso. ¿Cómo es que pudo entrar a las aguas y nombrar los animales? Porque no puede salir el pez de la agua. Si sale el pez de la agua, muere. ¿Cómo va a nombrar los tiburones? ¿Cómo va a nombrar la ballena? No, es que la ballena salió de la agua y después él le hizo así y la tocó y le dijo nombre ballena. No, tenía que ir en la agua. ¿Cómo iba a llamar y nombrar la águila si no puede subirse allá arriba? Increíble. Esto es mi opinión, pero así como vemos estas películas de superhéroes, Adán era así. Podía estar en la agua, podía saltar muy alto. Tendrán alas como la águila. Esa es una promesa del Señor. Volarán. Volarán, correrán y no se cansarán. Yo quiero hacer las dos cosas y todas. Yo quiero estar en la agua, correr en la tierra velozmente y volar en el aire. ¿Que no tu palabra dice esto en el milenio? Aleluya. Dios regresa todo a su origen. Ese es el Dios a quien le sirvo. Aleluya.
por eso a mí me da alegría y gozo pensar en el futuro, en la esperanza que está escrita aquí en la palabra de Dios. Este es el libro lleno de esperanza, hermanos. En un mundo que no hay esperanza, aquí tenemos esperanza en la palabra de Dios. Y dentro de Adán estaba la solución. Estaban nombrando los animales y no encontraba una ayuda, dice la palabra. Una ayuda. Y dice aquí el versículo 18 en capítulo 2. Antes de esto, veamos cómo el Señor hace las cosas. Veamos capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Un vapor que regaba sobre toda la faz de las aguas. El Señor había instalado un sistema de sprinklers en toda la tierra. Sprinklers naturales. Que salía un vapor de la tierra. Hermano, no había necesidad de llamar a ese tipo que iba a instalar los sprinklers ahí en el jardín. El sistema de regación era el Señor ya había puesto todo dentro de la tierra, en el cielo, en toda parte. Aleluya. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Como Dios hace al hombre, separa toda la tierra, ahora Dios tiene que hacer al hombre del polvo de la tierra y tiene que poner parte de él en el hombre. Parte de Dios lo tiene que poner en el hombre. Sopla en la nariz el aliento de vida, el cual es el Espíritu Santo. Y adentro del hombre está el Espíritu y afuera del hombre está el Espíritu también. Ahora dice el versículo 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le haré una ayuda que lo va a complacer, que le va a ayudar, que sea como él, similar a él, como él es, pero que sea la forma de que se pueda multiplicar. Porque el hombre no se puede multiplicar sí mismo. El hombre no se puede multiplicar sí mismo. Hombre con hombre no se puede multiplicar, ni mujer con mujer se puede multiplicar. Aunque traten y hagan todo tipo de cirugía y aunque tomen todo tipo de hormonas, el hombre no puede convertirse en mujer, ni la mujer se puede convertir en hombre. Y el hombre solo no se puede multiplicar. Y Dios dijo: fructificad y multiplicaos. Y adentro del hombre estaba la multiplicación ya. No lo sabía hasta que lo pone el Señor, lo hace descansar y lo hace que se duerma. Jehová Dios formó pues la tierra, toda bestia, todo el campo y toda ave de los cielos, y trajo al Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ese era el oficio de Adán. Por eso Adán nombró los animales, pero Dios nombró la creación. O sea que nosotros tenemos también poder para cambiarle el nombre a los animales y también cambiarle el nombre a nuestra situación. Y la gente le da nombre a su problema. Este problema muy grande. No, más grande es mi Dios. Este problema es una bestia. No. Es más grande mi Dios que el problema chiquito que tengo. Y como todo lo que se arrastra en la tierra, hay cosas que tú no puedes ver, se llaman virus y tienen nombres. Como ese que andaba por ahí. El virus ese tenía un nombre y le habían puesto corona, que significa realeza, que significa dominio. Y por un nombre que le pusieron, todo el mundo estaba en tinieblas por un periodo de años. Pero el Señor dice: voy a dividir la iglesia en este tiempo. Voy a cortar. Hay gente que ya no van a regresar a las iglesias y hay gente que va a regresar ahora a las iglesias. Para que haya multiplicación tiene el Señor dividir. Entonces el Señor hizo al hombre que durmiera y adentro de él hace una cirugía. Le da una cirugía a Adán. Aquí lo corta Adán y saca ¿qué? Su costilla.
y ahora él se multiplica. Y está su ayuda idónea llamada mujer. Y ahora ambos cuando se unen en matrimonio, la hembra y el varón y la hembra se multiplican. Y ahora hay multiplicación. De igual manera, Dios Jesucristo cuando estaba en esa cruz, aquí en su costado, le metieron una lanza, salió agua combinado con sangre. Y el diablo no sabía que se iba a multiplicar ahora Dios en la tierra, porque ahora el Espíritu Santo fue enviado sobre toda carne. Y ahora el Señor se multiplicó sí mismo. Aleluya. Para multiplicarse, Él tenía que dividirse, separado del Padre por un periodo de tiempo muy limitado. Por eso el Padre no lo pudo ver a Él. ¿Lo han leído? Cuando Él está diciendo Eli, 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 sabactani, está orando en lenguas, y después el Padre no lo puede ver a Él. Dice, no lo puedo ver porque hay pecado en ti, porque estaba cargando mi pecado y tu pecado y el pecado del mundo en Él. Y el Padre no lo puede ver y se divide del Padre por un tiempo. Y ahora llega la muerte. Está en tinieblas. No solo Él, pero todo el mundo cae en tinieblas por un periodo de tiempo. Eso es lo que dice en los evangelios. Cuando Él murió, que dice que había una oscuridad que cayó. Porque Dios iba a manifestar en esa oscuridad. Y aún uno puede estar pasando por tiempo de oscuridad, ahí Dios se va a manifestar. Ahí Dios se va a manifestar en ese tiempo. Entonces el Señor divide y corta. Por eso dice la palabra de que la espada del Espíritu, la palabra de Dios es como la espada del Espíritu. La palabra de Dios es espada del Espíritu Santo. La palabra de Dios es espada de doble filo, que penetra, que corta, que divide. Aleluya. ¿Por qué? Porque corta y divide los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Cuáles son tus intenciones? El Señor las corta, las separa. Así de que cuando el Señor, la palabra de Dios se activa en tu vida, empieza a separarte para Él. Estaba dando esos testimonios a nuestra hermana Marina, y el Señor los separó en ese viaje. ¿Cierto o no? Los separó porque son hijos de Dios. Los cortó de la maldad. Y aunque haya un chamán o un brujo y quiera lanzar algo, Dios te separa. Y los chamanes y los brujos no pueden operar 100% en la oscuridad. Tienen ellos poder limitado y no es 100%, mientras Dios trabaja 100%. Y los hijos de luz pueden operar en la luz y aún en la oscuridad. Pueden ver los tesoros de la oscuridad, como el rey Ciro. Pueden caminar con luz adentro y la sombra sana a los enfermos. Porque Dios tiene poder y control sobre todo. Aleluya. Den un fuerte aplauso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que Dios se multiplique y para que tú te multipliques con más favor y más gracia de Dios, Dios tiene que cortar y dividir. No puede haber multiplicación sin división. Cuando los hijos de Dios finalmente entran a la tierra de Canaán después de más de 400 años de esclavitud, el trabajo de Josué, el que suplantó a Moisés, ¿cuál fue su trabajo? Ahora, Josué, tú vas a dividir la tierra por heredad. Vas a ir a los lugares altos donde se manifiestan sus demonios. Vas a destruir los altares y dividir la tierra. Separar la tierra ¿para quién? Para el pueblo judío, las 12 tribus. Por eso la palabra de Dios, cuando el Señor habla, le da una promesa. Le da una promesa el Señor cuando Él dice Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dice después del Dios de Daniel, el Dios de Ezequiel, el Dios de Jeremías, el Dios de Isaías, el Dios de Samson. Dice el Dios de Abraham, el primero, porque Abraham es tipo y sombra del Padre. Él fue el primero que obedeció al Señor de una forma increíble, de que el Señor le llamó amigo. Salta de la tierra de tu parentela
Y como él obedeció, dice la palabra de Dios, fue contado por justicia. Recto el hombre, derecho el hombre. Ahora él tiene un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa. Isaac es un tipo y sombra de Jesucristo. Porque de la misma forma que Isaac iba a ser sacrificado en ese monte, también Cristo Jesús fue sacrificado un día en un cerro. Pero Dios proveó que el sacrificio para Abraham. Dios le cambia el nombre a Abraham. De Abraham, Abraham. Ahora él tiene autoridad sobre él, su futuro, su destino, su propósito. Isaac, tipo y sombra de Jesucristo. Ahora Jacob, tipo sombra del Espíritu Santo. Porque un día él luchó con el ángel de Jehová, luchó con hombres y con Dios y prevaleció. Y Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel, adentro de él estaba la promesa. Abraham solo tuvo un hijo, Isaac. Bueno, el primero, que fue Ismael, pero el de la promesa fue Isaac. Fue Isaac. El de la promesa era Isaac y ahora Jacob. Jacob pelea en la oscuridad y lucha en la oscuridad con su hermano en el vientre de su madre. Están ambos luchando. Él prevalece, él gana. Dios le cambia su nombre de manipulador, usurpador, engañador a Israel, porque ha luchado contra los hombres y contra Dios y ha prevalecido. Ahora dentro de Israel hay 12 naciones. Dios le da multiplicación a Israel ahora. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Da multiplicación al creyente, al que está en Cristo. Sin el Espíritu Santo no te puedes multiplicar. Por eso cuando Cristo Jesús murió en la cruz, se multiplicó por el poder del Espíritu Santo. Ahora la iglesia es multiplicada por el sermón de un siervo llamado Pedro. 3,000 almas fueron salvas, porque estaba predicando bajo la unción de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y la iglesia era perseguida y se multiplicaban bajo persecución, bajo el gobierno que lo estaba atacando, la secta religiosa de los fariseos y toda la gente religiosa que estaba atacándolo a los hijos de Dios, a los primeros creyentes, y se multiplicaban. Y habían romanos que recibían la palabra, y habían paganos que recibían la palabra, y habían griegos que recibían la palabra. Se estaban multiplicando en todas partes. Lo que hoy se conoce como Turquía, todas esas áreas, ahí caminaba Pablo. Y cada vez que él predicaba, estaba combinado la palabra con la unción del Espíritu Santo. Y la iglesia cada día aumentaba números, dice la palabra. Aleluya. ¿Cuánto le gusta la multiplicación? Por eso yo creo que este es el año de multiplicación. Aleluya. Pero Dios tiene que cortar y dividir primero. Cuando uno tiene algo que te está impidiendo tu crecimiento, Dios lo tiene que cortar. Por eso es una espada de doble filo, dice la palabra. El que obedece y recibe, Dios mío, la palabra y dice: Señor, córtame esto. Mal pensamiento, mala idea, mala ideología, mala doctrina, enseñanza falsa, córtamelo, Señor. Relaciones, córtalas. Hay relaciones que no le convienen a uno, córtalas, Señor. Si Dios no lo corta, no te puedes multiplicar. Si Dios no corta eso, no puedes multiplicarte. Aleluya. Para que tu familia sea salva, a veces Dios tiene que apartarte por un tiempo. Ahora, para que el Señor añade a la familia al reino de los cielos. Amén. Vamos a poner de pie en esta tarde. Aleluya. Cuando el pueblo de Dios estaba perdiendo la batalla, era porque había gente que estaban haciendo cosas abominables en el campamento. Y entonces el Señor tenía que cortarlos. Josué estaba perdiendo las batallas y no sabía por qué, hasta que el Señor le revela a él qué es lo que está pasando. A veces en tu vida vas a tener ataques y tú no sabes por qué. Y dices: yo no puedo salir adelante. ¿Qué me está pasando? Estás en un periodo de oscuridad, de tinieblas. Pídele al Señor que te lo revele a ti.
Señor, ¿qué me está pasando? Y a veces Dios ocupa a siervo de Dios, pero es algo individual. No ocupe mi experiencia, no ocupe la experiencia de otro siervo o sierva de Dios. Busque tu propia experiencia con el Señor. Y cuando estás junto con el Señor, estás hablando con el Señor a solas, que Dios te revele a ti lo que tú tienes que hacer personalmente. Amén. Dios Todopoderoso, te damos gracias por la palabra en este día. Toca nuestra mente, toca nuestro corazón, Señor. Algo que tienes que cortar de nuestra vida, Señor. Tienes que remover, Señor, cualquier cosa que no está trayendo fruto, que no está permitiendo a que nosotros seamos bendecidos 100%. Remuévalo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Enfermedad, dolor, duelo, falta de perdón, cualquier cosa que esté impidiendo la sanidad completa. Ayúdanos, Dios, a comprender y a entender que tú los amas y por amor a tu propio nombre, tú tienes el poder para sanarlos. Bendiga cada hermano y hermana que ha venido en este día y aquellos que están viendo por medio de las redes sociales. Te pido que tu palabra los toque en el nombre de Cristo Jesús. Que la sanidad del Altísimo, que el Espíritu Santo los toque ahí en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La palabra no regresa vacía. Haz lo que tienes que hacer, Señor, en la vida de cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor. Te doy gracias, Dios Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén.